Bueno, sí, Edwin Paraizón es embajador de Haití en República Dominicana. Y es un cónsul. hombre, y sí, es un conocedor de ambas realidades, porque tanto ha vivido en República Dominicana como, y bueno, como en Haití. Sí, Él en vive la de isla. aquí para allá, de allá para acá. ¿Cuál es la situación ahora mismo, después de todas estas protestas masivas contra la corrupción? Y bueno, La violencia, el saldo de la muertos. violencia y reclamos al actual presidente. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya que el presidente ha podido viajar A Cuba. A México, Y a a la Cuba instalación del también. presidente Sí. mexicano y a Cuba también, pues entonces se entiende que hay un respiro, Que hay un hay respiro, menos presión, porque anteriormente, hace apenas 2 o 3 meses, han tenido los altos ejecutivos, tanto el presidente como el primer ministro, que anular algunos compromisos que tenían a nivel internacional para No podían. responder y manejar la situación Y todavía interna. la semana pasada tenían huelga. Y hasta ayer también se anunció en Puerto Príncipe un movimiento de una manifestación que aparentemente no pudo darse. Lo que pasa en Haití es que hay una parte, que yo diría un poco más radical de la oposición, que está pidiendo ya la renuncia del presidente. Entienden que con él, primero, no se podría tener el juicio al cual la sociedad haitiana anhela, el juicio que tiene que ver con el manejo de los fondos Petrocaribe. Ha habido durante los últimos 6 meses una fuerte presión de parte de la sociedad civil haitiana para que se enjuicien. Y esto basándose sobre los informes de 2 comisiones del Senado que ya han señalado a algunas personas y a algunas empresas en cuanto a un mal manejo o a malversaciones ya evidentes. Y por eso, a través de un grupo que se llama Petro Challenger, la sociedad haitiana ha estado reclamando que hagamos un acto histórico con tener un juicio respecto a ese tema. Hay empresas dominicanas en esa investigación que hizo el Senado, 2 investigaciones. Sí. ¿Figuran empresas dominicanas? Sí, efectivamente, figuran las empresas del señor, el senador Bautista, y que ha tenido él en ocasiones anteriores que o responder algunos cuestionamientos que se le ha hecho o mandar abogados de la empresa en Haití. Y además de las dominicanas hay otras empresas extranjeras y hay empresas Pero haitianas. ¿qué otra empresa, aparte de la de Félix Bautista, qué otra empresa dominicana están bajo investigación o señaladas como que malversaron fondos? Ahora no tengo todos los detalles del documento, pero por lo menos me acuerdo de las empresas de Bautista, otras empresas, tanto haitianas como también de Estados Unidos, que han tenido contrato en el manejo de los fondos Petrocaribe. Es un tema nacional, a través del cual yo diría que varios grupos han desarrollado distintas formas de manifestación para presionar al gobierno, presionar a las autoridades en que avancemos. Esto, por una parte, provoca ahora que ya se habla de un cambio a nivel del gobierno. Cambios. ¿De Cambios persona o de ministeriales. política? No, cambios ministeriales. ¿Ah, sí? Sí, para poder tener un gobierno más participativo, más plural. Se ha dicho que a pesar de que hemos tenido un nuevo primer ministro, que es el notario bien conocido Jean-Henri Séa, hace apenas 2 meses y medio, pero que él personalmente como primer ministro no había tenido el margen, las márgenes o las posibilidades de escoger a los ministros. Entonces, y que muchos de los ministros que están en el actual gabinete han sido impuestos o por el Palacio Nacional o por algunos políticos, senadores o diputados muy influyentes. Entonces, por lo menos se está negociando dentro del poder la posibilidad en que el primer ministro asuma el liderazgo y las prerrogativas que la Constitución
le brinda, le permite tener. A mí me sorprende el hecho de la gran participación popular en las protestas, tanto las que se han hecho en Puerto Príncipe como en otras ciudades haitianas. Esas protestas son solo motivadas por el tema de el reclamo de transparencia y de sanción a la corrupción, o hay un malestar subyacente mayor en la población haitiana por la situación socioeconómica que vive. Sí, hay varios temas. Ustedes se recuerdan de las manifestaciones violentas que hemos tenido en julio, que tenía que ver con el alza en los productos petroleros. A propósito no, y además el acuerdo con el FMI que había hecho justamente, que casi forzaba al gobierno en hacer algunos cambios y sobre todo lo del alza de los productos en los productos petroleros. Pero hay el tema también de algunas promesas de campaña que el presidente Moïse no ha podido, digamos en francés decimos délivrer, no ha podido aportar a la nación, y hay políticos pues que utilizan... ¿Cómo cuáles provincias? Por ejemplo, él tiene un tema esencial de su campaña y hasta ahora, que es la luz 24 horas. Ay, Dios mío. Luz 24 horas. Va a resolver la problemática energética, va a resolver la cuestión de los recortes que tenemos, los apagones. Los apagones que tenemos en el país. ¿Tienen mucho ustedes? Digo, bastante, depende de la ciudad, porque hay algunas ciudades, en Puerto Príncipe, y vivo en la zona de Fermat, y ahí tenemos a veces 4 o 6 horas de luz sobre 24. Así que es bastante, son recortes muy fuertes. Muy fuerte. Que en toda la zona, pues los pobladores, la gente que vive en la zona han tenido que comprar, como aquí en la República Dominicana, sus inversores y sus plantas, porque a veces pasamos 2 o 3 días sin luz. La economía, institucionalidad, bueno, la economía, pero también la institucionalidad. Por ejemplo, el pacto migratorio habla del compromiso que deben asumir los firmantes. Por cierto, Haití lo va a firmar, supongo. Sí, Haití no tiene ningún inconveniente para firmarlo. Sí, bueno. Pero obliga a un Estado como Haití a dotar de documentos, a documentar a su gente, acta de defunción, acta de nacimiento, actas de matrimonio, etcétera, etcétera. Sí, bueno. Bueno, hemos sabido que hubo problemas aquí hasta para dotar de pasaporte a los haitianos. Pero fueron mínimos eso. Sí, pero era menos de un 10%. Sí, pero decían que no tenían dinero para hacer pasaporte con todos los esquemas y regulaciones de seguridad. ¿Cuál es la situación? Bueno, con relación a ese punto de la falta, nosotros desde la Fundación Chile hemos dicho que ha habido una falta de responsabilidad del Estado haitiano frente al tema del plan de regularización, porque ya Haití sabía desde que se votó la ley 28504 de migración, que tiene previsto el plan de regularización, Haití tenía que saber que en algún momento... Y de eso hace 13 años. Hace 13 años. Entonces, si es un país, si es un gobierno, o los gobiernos que han estado en los 13 años, estaban dando seguimiento sistemático y responsable del tema, tenían que saber que en algún momento dado se iba a iniciar aquí el plan de regularización. Y cuando se inició, Haití no estaba listo. Y es sumamente grave. Entonces, por eso muchos 10-15% de los compatriotas que tenían que presentar sus expedientes en el plan no pudieron hacerlo porque Haití no se les proveyó los documentos necesarios. Pero si vemos el pacto migratorio de forma un poco más amplia, hay varios puntos del pacto que coinciden con los reclamos que le hace la República Dominicana a Haití en el tema migratorio. El punto de la documentación ha sido un punto esencial del discurso dominicano, que siempre se ha dicho que hay que documentar a los inmigrantes. Tenemos que separar los inmigrantes y
las personas que nacieron aquí, por lo menos antes del 2010, Claro, antes de la claro. reforma constitucional, Eso está y claro. que tienen derecho a la nacionalidad. Estamos hablando de Hasta más de el 300.000 2010. personas. Exacto, exacto. Y que por lo menos hay una cantidad que todavía se encuentra en un limbo porque para esa documentación le corresponde a este país. a la No República allá. Dominicana. Pero Así la es. de los La de los haitianos. inmigrantes haitianos, sí. La de los haitianos. Hay un tema que finalmente se resolvió, pero que hubo que movilizar, se tuvieron que movilizar los afectados mucho, que son aquellos inmigrantes que llegaron hace 50, 60 años y que no tenían la documentación, pero que tampoco tenían posibilidad de ir a Haití, porque ya han quedado aquí, pero ni son haitianos ni dominicanos. Es el famoso grupo Y B. le estaban cobrando Sí. a estos señores para poder entregarle algún tipo de documento, cobrando mucho más que lo que cobraba el gobierno dominicano. Sí, sí. Bueno, tiene que ser intermediarios, porque Sí. en todo esto aparecen agencias, aparecen personas Sí. que supuestamente están ayudando, pero Que no ayudan. están haciendo negocios. Pero desde el Estado, por lo que sé, en cuanto a los servicios consulares, en la embajada y en los consulados, se cobra lo que se cobra normalmente para un acta de nacimiento. Y hasta cierto punto se había... Pero el tema es que en el caso de la documentación, estamos hablando frente a una excepcionalidad. Sí, 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 sí. Y que el gobierno dominicano lo entendió. Sí. Y Sí. por el consecuencia redujo a nada los trámites. Y el gobierno haitiano no hizo exactamente lo mismo. Sí. Bueno. Yo iba a decir, en parte sí, en parte se redujo, se ofreció un paquete que tenían como 3 documentos. El acta, le aquí era muchísimo, 12. Sí, el acta de Los documentos eran muchos, me refiero a los monetarios. Sí. Pero los documentos sí que fueron muchos. Sí. Las mujeres embarazadas que llegan a Haití, que existen quejas de centros hospitalarios por la cantidad de mujeres embarazadas que vienen a utilizar los servicios de salud de República Dominicana. ¿Son personas individuales que dicen, déjame irme a República Dominicana? Como hay personas aquí que dicen, cogen un avión para irse a parir a Miami. Sí. ¿O son grupos que tienen negocios organizados que traen a mujeres embarazadas a parir aquí? ¿Cómo es que funciona eso? Bien, lo primero tenemos que hacer la diferencia entre las personas que pueden ser catalogadas de haitianas porque son de la comunidad, son de la diáspora, pero que legalmente son dominicanos. Nacieron aquí. Porque nacieron aquí. Entonces, pero a veces... No, yo me estoy refiriendo a Sí, no, personas yo sé, de allá sí, que sí, vienen sí. para acá Sí, a sí. dar a luz. Sí, Sí. yo entiendo, pero quería Sí, subrayar sí, ese sí, punto, sí, claro, porque claro. aparecen, hasta en algunos reportajes, aparecen como haitianas, porque son miembros de la comunidad por su origen haitiano, pero legalmente son dominicanos, que forman parte del grupo A o del grupo B, son dominicanos. Bueno, de los que vienen desde el territorio haitiano, efectivamente hay muchos, y sobre todo en las ciudades, en las comunidades fronterizas, donde en Haití no tenemos facilidades hospitalarias a lo largo de la zona fronteriza. Así que las ciudades dominicanas que se encuentran en la frontera ofrecen ese servicio y se encuentra a muchas mujeres haitianas que de manera individual cruzan la frontera para recibir las atenciones que su caso merece. Y creo que es un punto sobre el cual hay que dar un crédito solidario en términos de solidaridad a la República Dominicana y a los médicos dominicanos. En gran parte de los hospitales fronterizos, los médicos dominicanos reciben y cumplen con su compromiso. El sacerdocio, el compromiso exactamente, de cumplen con que no su va a dejar compromiso. morir a un ser humano. Justamente, y entiendo que hay que subrayar eso ¿Ha de manera mejorado las positiva. relaciones dominico-haitianas entre los gobiernos? Yo diría que estamos en un punto de estagnación. Estamos en un punto donde no hemos avanzado en nada. La comisión no se ha reunido ¿Desde cuándo? Bueno, desde la instalación del presidente Moïse en Haití,
Y ya tiene casi un año. Ya. O sea, casi 2 años. Casi ya 2 casi años. 2 años. Y las relaciones comerciales, por ejemplo, mucha gente piensa aquí que no hay asociaciones de comerciantes, de empresarios, y sí la hay en Haití. Sí, sí, pero sí, sí. no nos explicamos, o sea, qué pasa que esos empresarios organizados de Haití no haya la posibilidad de que se sienten con el empresariado de aquí para subsanar todos los obstáculos para el comercio. En ese aspecto también no hemos avanzado tanto, al contrario, ustedes se acuerdan de ese gran proyecto, bueno, la creación del Consejo Binacional Quisqueya con empresarios influyentes, tanto del lado dominicano, exacto, del lado haitiano era Marc-Antoine Accra, quien era el copresidente de esa comisión. ¿Qué pasó? Pero pues al final ya no hemos escuchado hablar ¿Pero más por el desinterés de los haitianos? Yo no lo diría, quizás hay varios factores que lo han impedido que eso haya avanzado, y sobre todo que Marc-Antoine Accra se encontró en una situación legal de cuestionamiento, que aparentemente ya vive en la República Dominicana. Entonces hay varios factores, pero de todos modos, en ese tema ni siquiera los empresarios han avanzado. Wow, qué pena, o sea, qué estancamiento en las relaciones. Sí. Y ahora, pues, a nivel de otros comerciantes, por ejemplo, que vienen a comprar aquí en la República Dominicana, también se había hecho esfuerzos en poder mantener un nivel de diálogo con quienes compran, para tratar de esclarecer un poco más y poner reglas más transparentes, pero tampoco se ha avanzado. Hay muchas cosas que hacer. El elevado que iban a hacer, digo, yo estuve en Puerto Príncipe, pero hace como 4 años, iban a hacer un gran elevado en la avenida Delmas, que conduce al aeropuerto. Se ha concluido. Eso se hizo. Se ha concluido. Eso fue y es Manuel Estrella, creo que fue la empresa Manuel Estrella. Me parece. Sí. El Banco Central que estaba construyendo Félix Bautista, ¿se terminó? El auditorium, sí, el auditorium se terminó, no el banco como tal, sino era una... El Congreso, el Palacio del Congreso que estaba construyendo Félix Bautista. No, eso no se ha terminado. Eso no se ha terminado. No. Lo que se nos terminó fue el tiempo. Ni siquiera se ha comenzado. Ni siquiera se ha comenzado. Lo que se terminó fue el tiempo. Ay, qué pena. Mire, tenemos que tener a Edward Parizón más a menudo en Uno más Uno para poder entender un poquito la realidad. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Edwin tiene una fundación la que opera tanto aquí como allá. Sí, así y es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por habernos acompañado. Siempre. Y gracias a ustedes por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana seguimos aquí en Uno más Uno de nuevo. Es a las 6 que comienza este programa.